Ya, hoy día la idea es terminar lo del magmatismo, ya, para generar magma, cristalización magmática y evolución magmática, y comenzar con volcanismo, ya, la parte de rocas volcánicas. Entonces vamos a ir inmediatamente a ello. Había quedado una pregunta para el curso. Ya estábamos viendo este esquema y la pregunta era cómo con este esquema se puede generar la textura porfírica. ¿A alguien se le ocurrió cómo, no? ¿No? Ya, bueno, entonces va a quedar abierta la pregunta y vamos a continuar con evolución magmática. Dentro de la evolución, bueno, primero vimos cómo se generan magmas parentales, ahora vamos a ver cómo se generan magmas derivados. ¿Ya? Eso puede ser a partir de un parental o de un derivado previo. Esos procesos se pueden dividir en dos, ¿ya? Los que son en sistema cerrado, que serían al interior de una cámara magmática, ¿ya? Y sistema abierto, ¿ya? En que la cámara magmática interacciona o interactúa con el entorno. Vamos a ver con un poquito más de detalle uno de cada uno, ¿ya? Entonces, aquí aparecen tres cosas. Vamos a poner atención al primero, cristalización fraccionada, porque se ha estudiado que en volumen es lo más importante para generar magmas derivados. Ahí actúa en la corteza continental y tiene relación con la evolución química de los magmas que pueden permitir la generación de yacimientos metálicos. Entonces es importante entender la química acá. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere la cristalización fraccionada? Tiene que ver con lo que se había comentado hacia el final de la clase pasada, ¿ya? Que es cómo cambia químicamente el magma a medida que se van formando los cristales. O sea, se forman los cristales, crecen, los elementos químicos entran a la estructura del mineral, pasan del líquido al sólido, ¿ya? Los sólidos que son los minerales. Entonces el líquido, el magma que va quedando, se empobrece químicamente en esos componentes, en esos iones. Eso en volúmenes ya importantes, escala de cámaras magmáticas de gran tamaño, genera los magmas derivados, ¿ya? Entonces eso lo voy a explicar con un caso particular. Vamos a ver este ejemplo donde arriba está la superficie del planeta. Ya ustedes hagan el dibujo y anótenlo con los tiempos. ¿Ya? El primer estado sería el de este dibujo, la superficie ahí arriba, y abajo una cámara magmática que vamos a suponer que es grande, ¿ya? De bastante volumen. Y dice además que ese magma esa cámara magmática está formada por un magma parental. O sea, uno que se formó, supongamos, en la astenósfera, y le vamos a colocar que es de composición basáltica. Atrasado. ¿Ya? Si surgen dudas acá, vayan preguntando nomás, ya que esto es importante que se entienda bien. Ya, vamos a suponer que en un segundo momento de este magma sale un volumen
hacia arriba, sube un volumen y se emplaza en un lugar superficial más cercano a la superficie, o sea, un lugar subsuperficial cercano a la superficie, y comienza a cristalizar, ¿ya? Va a cristalizar según la química, ya en este ejemplo, piroxenos. Entonces, bueno, tanto arriba como abajo, como la química del magma es lo mismo, entonces en ambos lugares se pueden formar esos piroxenos, ¿ya? Abajo, un lugar de mayor temperatura, entonces van a ser de menor cantidad, pero de mayor tamaño, a diferencia de arriba. Y la roca resultante, acá arriba, ya suponiendo que este volumen de magma cristaliza completamente, la roca va a ser un gabbro de piroxeno, ¿ya? Eso. Eso el segundo momento, ¿ya? El líquido que no ha cristalizado acá abajo evoluciona químicamente, se empobrece en los componentes del piroxeno. Ese líquido que quedó ya puede subir parte de él ya en un tercer momento, y a partir de él vuelve a cristalizar, ¿ya? Y lo que cristalizan en vez de piroxenos van a ser anfíbolas, ya, porque la química había cambiado. Entonces no se pueden formar piroxenos, se forman anfíbolas, que está debajo en la serie de Bowen. Supongamos que se puede formar todavía uno que otro piroxeno, ¿ya? Pero lo que va a predominar van a ser anfíbolas, ¿ya? Y la roca resultante, si es que esto cristaliza completamente, sería, por ejemplo, una tonalita, ¿ya? Una tonalita de anfíbola. Todas estas son rocas plutónicas. Eso. Bueno, entonces sigue quedando un líquido residual, ya, que evoluciona químicamente, y en otro momento, ya tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, sube, ya, y cristaliza arriba biotitas, ¿ya? En vez de anfíbolas van a predominar las biotitas, y lo mismo que antes, puede que haya una que otra anfíbola por ahí, ¿ya? Lo más importante son las biotitas. Eso es un proceso de cristalización fraccionada. ¿Se entendió, no? ¿Alguna pregunta? La roca acá arriba, ya, un granito, algún granitoide de biotita. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Ya, ¿cómo se conoce esto? Bueno, en un momento posterior todavía, ya, no, voy a borrar los minerales que quedaron ahí. En un momento posterior, la erosión puede descubrir las rocas plutónicas, ¿ya? Y quedan aflorando en superficie. Por ejemplo, erosión que haya, acá dice, la cordillera de la costa. Este ejemplo está tomado de la cordillera de la costa, entre la quinta y región metropolitana, en esos sectores. Entonces, ahí se ve que hay tres tipos de roca distintos, un granito, tonalita, un gabbro, con distintos minerales máficos, pero sin embargo provienen de un mismo magma, ¿ya? Un mismo magma que fue evolucionando químicamente. Entonces acá hay otra pregunta más que va a quedar para ustedes. ¿Qué pasa con los minerales félsicos? ¿Ya? ¿Se puede saber o no? ¿Se puede saber qué ocurre con los minerales félsicos? Acá están nombrados los máficos: biotita, anfíbola, piroxeno. Ya. Si no hay preguntas, vamos a seguir. Borrar todos, ya. Con otro proceso. ¿Ya? La cristalización fraccionada, como les decía recién, es de lo más importante en volumen, en cantidad.
Y también permite que la química, o sea, que los magmas concentren los elementos químicos, ¿ya? Que no entran a los minerales silicatados, como por ejemplo algunos metales, los menos abundantes en la corteza terrestre, al no entrar ni a la biotita, ¿ya? Ni al olivino, ni al piroxeno, ¿ya? Ni a los feldespatos, van a quedar en el magma, en el líquido. Entonces, a medida que avanzan los procesos de cristalización fraccionada, esos metales se van concentrando en el líquido residual, ¿ya? Entonces, es importante también para la formación de yacimientos que haya habido algún proceso de evolución magmática. Vamos a ver otro, como el de la inmisibilidad de fluidos. ¿Qué es inmisibilidad? Es desmezcla en el fondo. Un magma con una composición química se puede separar en dos magmas de distinta composición química, de modo tal que el magma original sería el promedio, ¿ya? Una ponderación de los dos que se separan. Es como tener agua y aceite, por ejemplo, mezclados a condiciones de presión y temperatura en que sí se pueden mezclar. Entonces, si uno lo trae eso a la superficie, se van a separar en agua y aceite, ¿ya? En los magmas se ha estudiado que pueden pasar cosas por el estilo, ¿ya? De un magma original se separan dos con distinta composición química, particularmente distinta acidez. Eso es inmisibilidad de fluidos, desmezcla en el fondo. Y el tercer caso, transferencia gaseosa, es que los volátiles que puedan haber en una cámara magmática, ¿ya? Suben, comienzan a subir. Ya se separan del líquido, actúan por sí mismos, por su propia cuenta, y al ser más liviano, suben. ¿Ya? Suben y se concentran en la parte alta de esa cámara magmática. Al subir, pueden arrastrar consigo otros elementos químicos, ¿ya? Por ejemplo, esos elementos químicos que no gustan de entrar a los minerales, entonces pueden asociarse con estos fluidos que están subiendo y ser arrastrados por ellos. Eso. Entonces, al concentrarse en las partes altas de las cámaras magmáticas, el magma ahí arriba, en esa parte más alta, va a tener una química distinta al magma abajo. ¿Ya? Va a tener no solamente mayor concentración de los volátiles, sino que también puede tener de esos elementos químicos particulares. Un ejemplo de ello son los hábitos en drusas que ocurren de algunos minerales, por ejemplo de la amatista, ¿ya? El cuarzo amatista, para poder formarse en esos hábitos en drusa, se forman oquedades. Me voy a colocar aquí un esquema, y este esquema sería una oquedad, y eso se forma por la burbuja, por el gas, ¿ya? Pero ese gas era rico en ciertos componentes químicos, como el vanadio, supongamos, y ese vanadio entra en los cuarzos que se forman en el borde de esta burbuja. Entonces así se forman las amatistas, y adentro tienen el espacio para crecer euedrales. Las geodas que venden con amatistas, ese es uno de los procesos que puede generarlos. Bueno, acá está esquematizado que en la parte alta ya se concentran estas burbujas que finalmente, cuando cristaliza toda la roca, ya generan drusas. Se le llaman así, hábitos en drusas. Cuando son más pequeñitos, se les llama miarolas, como esta foto de acá. Estos pueden ser unos 5 a 10 centímetros. Ahí hay cristales más pequeñitos. Y esto es evidencia de que hubo una burbuja, ¿ya? Que hubo gas ahí que se concentró. Eso, ya se entiende, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? Por mi parte no ninguna, profe. Ya, qué bueno. Entonces, bueno, entonces hasta ahí los procesos intracámara magmática, ¿ya? Vamos a ver algo de otros procesos en un sistema abierto.
le vamos a poner mayor atención, o le vamos a poner atención a la asimilación, ¿ya? En un sistema abierto, entran componentes químicos desde afuera de la cámara magmática. Aquí, bueno, va a aparecer un texto explicativo. Entonces, si el magma se emplazó como una cámara magmática, los componentes químicos, en el caso de la asimilación, van a entrar desde la roca de caja. La roca de caja va a sufrir, o puede sufrir fusión parcial en la parte de contacto con el magma. En este caso, la fusión parcial ocurre por aumento de la temperatura, ¿ya? El magma que incluyó a la roca de caja aporta calor. Ese calor viaja desde el magma hacia la roca de caja, entonces la temperatura de la roca de caja aumenta. Puede superarse el punto de fusión, ¿ya? Y se van a fundir algunos minerales, ¿ya? ¿Cuáles minerales tenían punto de fusión más bajo? ¿Los primeros o los últimos de la serie de Bowen? ¿Los de arriba o los de abajo? A ver, alguien respondió, parece que en el chat. Ya, un compañero dice que se funden primero los de arriba. ¿Estará bien eso, no? ¿Le creen al compañero? Ya, los de arriba eran olivino, abajo piroxeno. A ver, voy a usar otro color. Olivino, piroxeno, anfíbola, biotita. Plagioclasa cálcica, plagioclasa sódica, feldespato potásico, moscovita, cuarzo. ¿Cuáles se formaban primero? Cuando un magma se enfría, ¿cuál se forma primero? El olivino, ¿ya? Entonces, el olivino es un mineral de alta temperatura. Cuando esto pasa de líquido a sólido, se forman los cristales que están más arriba de la serie de Bowen, ¿ya? A medida que el magma va enfriando y la química lo permite, ya se van formando los de abajo. Entonces, el último es el cuarzo, ¿ya? O sea, es el de más baja temperatura. El proceso inverso, pasar de un sólido a un líquido, ya es ir calentando esto. Entonces es el proceso contrario. El primero que va a pasar de sólido a líquido va a ser el de más abajo de la serie de Bowen, ¿ya? El primero que pasa de líquido a sólido es el de más alta temperatura, y el primero que pasa de sólido a líquido es el de más baja temperatura, ¿ya? O sea, que se forme a más baja temperatura implica también que tiene un punto de fusión más bajo. Eso. ¿Ya? Entonces, la pregunta era los de abajo. ¿Ya? Los de abajo son los que se funden primero. Entonces, si es que en una roca de caja, por ejemplo, una arenisca que tiene de todos estos minerales, ya los primeros que se van a fundir en un producto de una intrusión magmática van a ser los cuarzos, ¿ya? ¿Se entiende, no? Está llegando alguien súper atrasado. Ya, ¿sí? Entonces, la evolución química de un magma producto de asimilación de roca de caja ya va a hacerse más ácido, porque lo que entra es en la química de la sílice. Al fundirse el cuarzo, se genera sílice, ya como compuesto iónico, y ese enriquece al magma en sílice.
¿ya? Por lo tanto, el magma se hace más ácido. Eso. ¿Ya? Entonces, bueno, la cristalización fraccionada y la asimilación tienen eso en común, que a medida que se generan magmas derivados, estos son más ácidos. Ya, bueno, lo último que está acá dice que el calor disponible, el proceso de asimilación está limitado por el calor disponible en el magma. Acá hay dos factores que son importantes, que influyen en el calor disponible. ¿Cuál creen ustedes que serían esos factores? ¿De qué va a depender que haya más o menos calor en el sistema? ¿No? Es una pregunta que no es tan difícil. Una tiene una respuesta, son dos factores importantes. Uno es, la respuesta es sumamente fácil. ¿No? Ya, hay un par de respuestas que dicen que es la profundidad. ¿Ya? ¿Se le ocurre algún otro, algún otro factor? ¿Por qué a mayor profundidad habría más calor disponible? ¿Ya? Los que dijeron, colocan con interrogación su respuesta. ¿Ya? ¿Por qué a mayor profundidad? Bueno, la pregunta es más sencilla, o sea, la respuesta es más sencilla que eso, ya va a depender de la temperatura del magma, ¿ya? Ese es uno de los factores. La temperatura del magma que se ha emplazado. Entonces, si ese magma tiene, por ejemplo, 750 grados Celsius, el calor que puede transmitir a la roca de caja está limitado por esa temperatura. En cambio, si el magma es de 1200 grados Celsius, ¿ya? El calor que puede transmitir a la roca de caja es mayor que el anterior. ¿Ya? Entonces, la temperatura. Y la temperatura, ya si recuerdan, depende del tipo de magma. Entonces ahí para que lo vayan repasando eso, cuáles eran las temperaturas de los magmas. Y el otro factor tiene que ver con el tamaño del volumen de magma que ha intruido. Voy a colocar una imagen, a ver si aparece. Sí. Acá supongamos que este es un tamaño grande, ya lo que está con rayitas adentro ya está cristalizado, ya un magma que ya cristalizó, pero supongamos que esto era líquido. Entonces voy a tratar de pintarlo. A ver. No sé si no se va a ver muy bien. Esto es un volumen grande. ¿Ya? Lo que sube acá, por ejemplo, supongamos un dique o un cuello volcánico, tiene un volumen menor. Entonces, los diques, por ejemplo, transmiten muy poca temperatura desde el dique hacia la roca de caja. ¿Ya? Prácticamente no transmiten temperatura hacia la roca de caja, y la roca de caja en torno a los diques no se funde, aunque sea un magma básico, ¿ya? Un magma de alta temperatura. En cambio abajo, al ser el volumen mayor, la temperatura sí, el calor sí viaja desde la fuente de magma hacia la roca de caja. Se enfría, le cuesta más enfriarse en el fondo. ¿Ya? Mantiene su temperatura o se enfría mucho más lento, entonces el calor se transmite hacia la roca de caja y puede ir viajando. ¿Ya? Entonces en el borde, las rocas de caja pueden sufrir fusión parcial, bueno, primero de los cuarzos. ¿Ya? Y acá hay otro fenómeno que lo voy a explicar. Si es que ha habido acá antes un proceso de que los volátiles suben, ¿ya?
entonces esos volátiles se van a concentrar en la parte alta de la cámara magmática. El volátil más importante en volumen es el agua, ¿ya? Entonces agua acá arriba, esa agua puede interactuar con la roca de caja, y hay un fenómeno mecánico que se genera. Las rocas pierden su resistencia o disminuyen su resistencia mecánica cuando se les añade agua. Entonces se fracturan, ¿ya? Ese fracturamiento se aplica en ingeniería como fracturamiento hidráulico. Ya los mineros también lo usan, el fracturamiento hidráulico. Acá ocurre en la naturaleza por concentración de agua, ya que interactúa con la roca de caja. Entonces la roca de caja puede fracturarse, y el magma abajo puede aprovechar esas fracturas y penetrar más fácilmente en la roca de caja. Entonces la roca de caja es fácilmente envuelta, ¿ya?, por el magma que sube de esa manera. Se envuelve y queda rodeado por líquido de muy altas temperaturas, y por lo tanto se facilita el proceso de asimilación, ¿ya? Y eso también le ayuda a ir subiendo el magma. Puede así ir ascendiendo e incluso generar erupciones, como acá hay un esquema ahí del magma que salió y formó un lago de una erupción. ¿Se entiende, no? ¿Alguna pregunta? La asimilación. Ya, filones capa que pueden penetrar en los estratos de la roca de caja, y diques van envolviendo a la roca preexistente, y esta se puede ir fundiendo, y los componentes químicos pasan al magma, y el magma evoluciona químicamente. Ya, un proceso de evolución magmática. Lo siguiente que hay es una foto. Una foto, ya que no hay nadie del curso de una zona tan austral. Esta foto, hay una roca plutónica, ¿ya?, intrusiva, que se ve más clarita, leucocrática al menos, ¿ya? Y está en contacto con una roca de caja que es sedimentaria. Y está, no se aprecia muy bien, pero está estratificada, ¿ya?, como capas de rocas de barro. Y acá abajo, ya entre medio de la roca, hay fragmentos de esa misma roca de caja. En ese sector, un zoom, aquí se ven estas cosas negras, y se ven que están como redondeadas, ¿ya? Ahí, acá, al otro sector también, acá arriba, ¿ya? ¿Por qué está redondeada? Porque comenzó a sufrir fusión parcial. Ya la fusión parcial como que desgasta la roca a medida que se van fundiendo los minerales, y esos minerales ya fundidos pasaron a formar parte del magma, y lo que cristalizó acá, ¿ya?, era un magma más evolucionado que el original. Donde no hay roca negra, probablemente ya se fundió, el material ya se fundió y pasó a incorporarse. Y acá se ve lo que les decía, hay diques, ¿ya?, y filones capa, entonces la roca de caja queda envuelta, ¿ya? Paulatinamente, si el proceso se hubiese continuado, se hubiese fundido más, ¿ya? Pero hacia abajo se nota que ya sí se fundió, hay fusión parcial porque está redondeado. Eso era lo que había para hablar de evolución magmática. Ya, si hay preguntas, háganla ahora. Si no, bueno, voy a colocar primero la flechita que indica cómo sería las rocas, cuáles serían las rocas que se forman cuando hay evolución magmática. ¿Ya? Magma primitivo o parental es más básico, ¿ya?, más rico en hierro y calcio y magnesio, y pobre en sílice. Entonces se forma va a tener predominantemente minerales del extremo de los feldespatos cálcicos, ¿ya?
Entonces los magmas más primitivos forman roca en esta esquina, que serían los gabros, principalmente gabros, ¿ya? A medida que esto evoluciona, tiende a ir a la mitad de la cara opuesta, entre feldespatos alcalinos, que tienen sodio y potasio, y cuarzo, que tiene sílice, ¿ya? Que esos son los componentes químicos que abundan en los magmas ácidos. Entonces, a medida que se van formando magmas más ácidos, las rocas se van acercando a este sector, ¿ya? El extremo es granito de feldespato alcalino. Muchos feldespatos potásicos y muchos feldespatos sódicos, y muy pocas plagioclasas. Esos son curiosos en el país, hay pocos, ya lo que hay más evolucionado usualmente son cienogranitos, ya cieno y monzogranitos. Y los intermedios, granodioritas, tonalitas pueden haber también, ya, y acá monzogabros, no, perdón, dioritas cuarcíferas, o cuarzodioritas, aquí arriba. Eso, entonces esas son las rocas comunes que se forman por procesos de evolución magmática. Las que están acá abajo son más raras, ya hay también, pero no es tan común. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con los minerales félsicos? Ya, son los que le dan nombre a la roca finalmente. En el ejemplo de la evolución de la cristalización fraccionada, pasábamos de un gabro, y esa roca era rica en plagioclasas. Y el último que se formó era el amarillo, que era un granito, ¿ya? Entonces era más rico en cuarzo y feldespato alcalinos que en plagioclasa, ¿ya? Entonces el nombre de la roca tiene implícita la proporción de los minerales félsicos, ¿ya? Eso tienen que manejarlo bien. Cuáles son los de más arriba, más abajo de la serie de Bowen, si son de magma ácidos, básicos, todo eso, ¿ya? Ya eso en cuanto a evolución magmática. Otro título tiene que ver con usos. Ya vamos a ver usos. Acá el QAP es de rocas plutónicas, ¿ya? Intrusivas. Vamos a ver usos de rocas intrusivas. Les voy a mencionar los que he estudiado, ya los que conozco. Tradicionalmente, incluso prehispánicamente, se han usado rocas plutónicas como material de construcción. Los afloramientos de rocas plutónicas los convierten en canteras donde extraen bloques que tratan de que sean lo más parecidos a paralelepípedos para usarlos como bloques de construcción. ¿Ya? Eso se ha hecho, ¿ya? Época, principios del siglo XX, por ejemplo, hay bastantes construcciones así. Y bueno, no sé, los que tengan la oportunidad de ir a las ruinas incas, como Machu Picchu, ya eso está completamente, todo eso es de rocas plutónicas. ¿Ya? Entonces hay un ejemplo de uso prehispánico como material de construcción. Otros usos ya es para hacer gaviones. ¿Les suenan o no? ¿Conocen los gaviones? No me acuerdo si era, parece que es con B larga. No tengo fotos, ¿ya? No acá. Pero los gaviones también son especies de paralelepípedos, ¿ya? Que se hacen con mallas. El borde de ese paralelepípedo es una malla, y adentro de la malla se colocan trozos de roca, ya trozos grandes. Entonces, voy a colocar esas mallas rellenas con trozos de roca, ¿ya? Se van apilando y se usan en defensas de río, defensas de lagos, de sistemas fluviales o lacustres, o en bordes de caminos a veces, ya que quieren estabilizar laderas, se usan gaviones. En una de las autopistas, por ejemplo, que va a la orilla del Mapocho, cuando va en la superficie, se puede apreciar en el borde el uso de los gaviones. Digamos, la ruta G25, al Cajón del Maipo, también hay sectores con gaviones. Es bastante utilizado con esos fines, ¿ya? Estabilización
de taludes. Esos usos, ¿ya? Bueno, se usan porque son resistentes, son rocas que no se degradan, si es que llueve, por ejemplo, no se va a degradar tan fácilmente, y eso lo da porque se forma a partir de un líquido, entonces hay una cohesión, ¿ya? La propiedad es que al solidificarse ese magma, la roca resultante es cohesionada, es relativamente homogénea, ¿ya? En ese sentido. Entonces, esos son usos. Otro uso que tiene en Chile es un país que tiene mucha costa, y en las costas hay puertos. En los puertos se hacen escolleras. Las escolleras son barreras para la onda de agua, las olas. Cosa que en el interior del puerto el agua sea más tranquila, ¿ya? Las escolleras se pueden hacer, hay distintas técnicas para hacerlas, y entre ellas se utilizan rocas, ¿ya? Como material para rellenar o para hacer el sector, que es como un dique submarino, ¿ya? Es algo así. Bueno, tiene pendientes que yo no me las sé, ¿ya? Y arriba está el mar. Entonces las olas grandes ya se van a amortiguar producto de la escollera y pasan pequeñas al otro lado. Entonces las rocas que usan tienen que ser rocas resistentes, y usan rocas plutónicas, ya son apreciadas. Y ahí un compañero pregunta si las escolleras son los rompeolas. Sí, son eso, ¿ya? Exactamente eso. La función es disminuir el tamaño de la ola, ya, porque la ola no se va a amortiguar, o sea, perdón, a eliminar, pero pasa más pequeña. Entonces son rompeolas, efectivamente. Creo que escollera es el nombre técnico, ¿ya? Y rompeolas es el nombre más que usamos nosotros, más coloquial. Bueno, esos son como usos más industriales, ¿ya? De las rocas. Hay otro uso más ornamental. Ahí depende de la textura de cada una de la roca plutónica, por ejemplo, qué textura tiene. Para el uso ornamental se eligen sectores que esté poco fracturado, se generan bloques, esos bloques se laminan, láminas de algunos centímetros, por ejemplo, y esas láminas se seccionan. Entonces quedan, por ejemplo, baldosas, ¿ya? Hay lugares que usan como piso baldosas de roca, hechas con roca, que son estos rocas plutónicas pulidas, por ejemplo, ¿ya? Tienen esos usos. En fachadas de edificio también, o como cubierta o como mesas, como mesones, derechamente. En cocina se usa mucho ahora, está más o menos de moda, se usan rocas plutónicas, ¿ya? Esos son usos ornamentales. Bueno, también hay otro uso más históricos para tallados, se esculpen esculturas, valga la redundancia, memoriales, ya se toman trozos de roca, estas rocas plutónicas gigantes, y se talla ahí algún memorial. Tienen bastante usos históricos de ese tipo también. ¿Conocen ustedes algún otro uso de rocas plutónicas? ¿No? Ya, entonces, bueno, hasta ahí, usos, y esas eran las propiedades, ya se las mencioné. Me voy a quedar con las propiedades porque hay una diferencia que se las voy a dejar a ustedes para que la piensen. Entre una roca, una misma roca, ya supongamos un monzogranito, o sea, tiene la misma mineralogía, la mineralogía de un monzogranito. Tenemos dos rocas, ¿ya? Un monzogranito de grano grueso y un monzogranito de grano fino. ¿Cuál será más resistente o cuál tendrá mayor dureza? ¿El de grano fino o el de grano grueso? ¿Ya? Ese tipo, la dureza es una propiedad de las rocas que en minería importa, toda vez que cuando hacen túneles ya están horadando rocas.
al perforar, por ejemplo, se desgastan los aceros y les genera más o menos problemas según la roca es más o menos dura, ¿ya? Entonces no es trivial, ¿ya? Si se encuentran con una roca, un monzo granito de grano grueso, va a tener una dureza distinta a uno de grano fino, ¿ya? Entonces es deseable que lo conozcan, ¿ya? ¿Cuál es más duro? Ya vamos a quedar ahí con esto para empezar a ver algo de rocas volcánicas. Entonces vamos a salir de presentación. Hoy día hay un quórum, vamos a llamar quórum calificado. Quórum pascuero. No sé qué pasó. Segundo intento. Y ahí sí. Entonces todavía estamos en la parte de petrografía de rocas ígneas, ¿ya? Pero la evolución magmática, como lo vimos intracámara, o sea, donde ocurren esos procesos, requieren de cámaras magmáticas, ¿ya? Nos concentramos de ahí en las rocas plutónicas o intrusivas, ¿ya? Aquí vamos a ver extrusivas. Entonces, esas están relacionadas a los procesos que se les puede llamar genéricamente volcanismo. Entonces, lo primero que va a haber es una definición de ello. ¿Qué es el volcanismo? Bueno, aquí está, ¿ya? Es lo que está ahí. Requiere que el magma salga de la superficie hacia afuera, pero no siempre, ¿ya? Muchas veces la actividad volcánica ocurre con el magma muy cerca de la superficie, por ejemplo, las fumarolas, ¿ya? Aquí están las fumarolas en los volcanes o en los entornos volcánicos. El magma no está saliendo a la superficie, sin embargo hay alguna actividad que se llama también volcánica, producto del calor que el magma transmite al entorno, ¿ya? Entonces se pueden generar fumarolas, o también producto del escape de los gases del magma hacia la superficie, también genera fumarolas, ¿ya? O se calientan aguas que hierven, ¿ya? Y salen como vapor, o sale gas directamente desde el magma a la superficie. En ambos casos se forman fumarolas. Y la actividad hidrotermal es la circulación de aguas a altas temperaturas en la corteza terrestre. Y se calienta esa agua, ¿ya? Producto de una cámara magmática que está cerca de la superficie. Ya, bueno, y lo otro son las erupciones volcánicas. En el curso nos vamos a concentrar con los procesos de erupciones volcánicas, porque es lo que genera las rocas, ¿ya? Mayor volumen de rocas, de procesos volcánicos, tienen que ver con las erupciones volcánicas. Aquí hay una foto de una fumarola. No siempre las fumarolas están en los cráteres. Esta sí, pero pueden haber en los entornos de los cráteres también. Más abajo, en llanuras, ¿ya? Como el Tatio. Y el Tatio no, los geysers del Tatio, los famosísimos geysers del Tatio, no están en un cráter volcánico. Están en una llanura, de hecho. Ya. Bueno, acá hay una cápite que vamos a obviar un poco, que tiene que ver con la humanidad, antropología y volcanismo. ¿Ya? La cultura en torno a ambientes volcánicos siempre ha estado sometida al ambiente volcánico, ya sea porque se usa industrialmente, como este caso de geotermia. Hay países que su única fuente de energía es producto de la geotermia, entonces se han hecho especialistas en ello. O incluso religiosamente, ¿ya? Los pueblos nativos, todos los que tienen actividad volcánica cerca, la actividad volcánica significa algo espiritual o religioso, o su mitología, ¿ya? Entonces su visión de mundo está influenciada por los volcanes. Aquí la actividad volcánica. Usos de rocas, por ejemplo, la diosa en Hawái
La madre tierra, poco menos, es un volcán. ¿Ya? Pelé, la diosa hawaiana. Ya, no vamos a profundizar mucho en ello, solamente que sepan ¿ya? La importancia de los volcanes. Ya. Acá está la actividad volcánica, es lo mismo que estaba expuesto antes, ¿ya? Y nos vamos a concentrar, como les decía, en la extrusión de magmas, ¿ya? O extrusión, erupción volcánica. Se clasifican según vamos a ver dos criterios, según la geometría, puede ser de conducto central, ¿ya? Que es lo que genera los cráteres, o la geometría puede ser fisura, mediante fisuras. Entonces eso genera líneas, ¿ya? De erupción volcánica, o domos, a veces domos que son alargados. Ese es un criterio, la forma en que sale el magma a la superficie, y otro criterio es qué tan explosivo es. Este nombre completo lo voy a escribir, índice de explosividad volcánica. Entonces, sin ese punto sería índice de explosividad volcánica. Yo les dejé en el LOA un documento del CERN-Geomin, donde explica qué es lo que es el índice de explosividad volcánica y los describe, ¿ya? Es como de una página, ¿ya? Es como para que lo tengan a mano, lo puedan como material de consulta. Cuando se habla qué tan explosiva fue una erupción volcánica, se puede consultar a ese casi como una tabla. ¿Ya? Entonces, muy explosivo o poco explosivo, ya lo vamos a ver. Vamos a ver primero, según la geometría. Entonces, una erupción, según el conducto central, o de conducto central, es que el magma sale por un cuello volcánico, ¿ya? Si el magma se solidifica al interior, se generaría la roca intrusiva con la forma de cuello volcánico, ¿ya? Eso es lo típico que genera cráteres. Y fisural, ¿ya? Sería como un dique que sale a la superficie. Entonces sale por una fractura. En vez de salir por una chimenea, sale por una fractura que tiene una longitud en el espacio. Entonces, toda esta franja que está más ardiente, ¿ya? Es la fisura por donde está saliendo magma. Y sale y fluye como un río, y en la de la derecha también fluye como un río. Entonces, ambas, ¿ya? Al fluir así como un río, tienen un índice de explosividad nulo, ¿ya? O muy bajo. A esas erupciones que no son explosivas se les llama efusivas. O un índice de explosividad nulo, cero. El de la derecha, no obstante, se puede ver cierta explosividad porque tiene que ver con la fragmentación del magma. Mientras más se fragmenta el magma, más explosivo es. ¿Ya? Acá hay algunas gotitas, no sé si las pueden ver, algunas gotitas incandescentes. Esas gotitas se separan del continuo, del líquido, entonces significa que hay una fragmentación. Mientras más explosiva es la erupción, mayor es esa fragmentación. ¿Ya? Todo claro, ¿no? Ya, interrumpan nomás si es que hay preguntas. Acá hay una foto de una erupción explosiva. Cuando se fragmenta mucho, en muchas gotitas, el magma, cada gotita se enfría muy rápidamente y se genera la ceniza, ¿ya? O piroclastos en general. Entonces, mucha cantidad de piroclastos. Entonces, según el volumen de esta columna eruptiva, ¿ya? Está el índice, es uno de los factores del índice de explosividad. ¿Ya? Entonces, esta es una erupción explosiva. Esos términos se usan, de repente lo usan en la prensa, una erupción pliniana, estromboliana, ¿ya? O ultrapliniana, tiene relación con la explosividad. Eso es lo que está explicado en lo que está en el LOA. Eso, ¿ya? Entonces, vamos a volver sobre las erupciones, ¿ya? Ya seguramente la próxima semana. Ahora lo que queda, vamos a ver un poquito la
a explicar los materiales que se pueden generar a partir de la actividad volcánica. ¿Ya? Entonces, bueno, va a depender del tipo de erupción, el tipo de roca que se forma. Lo que está acá en el rectángulo son rocas, ¿ya? De las erupciones efusivas, que fluye la lava, ¿ya? Las rocas que se forman se les denomina lavas. ¿Ya? Hay un QAP de las lavas. En las erupciones explosivas se forman piroclastos y las rocas se llaman rocas piroclásticas. ¿Ya? Vamos a desglosar esto a partir de la próxima clase. Otro producto de actividad volcánica son los volcanes. ¿Ya? Los volcanes existen gracias a que hay erupciones volcánicas. ¿Ya? No es al revés, no es que hay erupciones volcánicas porque hay volcanes, sino que los volcanes existen gracias a erupciones volcánicas. Entonces, sucesivas erupciones volcánicas construyen un volcán. Deja de haber erupción volcánica y el volcán deja de construirse y comienza a erosionarse, ¿ya? Como cualquier ser. Entonces, si el volcán se forma solamente por erupciones efusivas, va a tener una forma particular, ¿ya? Si se forma gracias a erupciones variadas, va a tener otra forma. No sé si eso lo alcancemos a ver este semestre, o sea, en esta oportunidad. Ya va a quedar así nomás enunciado. Bueno, y otros productos de actividad volcánica ya son minerales que precipitan en torno a las otras actividades que hay. Ya no solamente hay erupciones, sino que hay actividad fumarólica, que lo habíamos visto como caso cuando se forman minerales a partir de un gas, en la primera parte del curso. Cuando las fumarolas son ricas en compuestos de azufre, ¿ya? Si las concentraciones de azufre son bastante altas, sobre todo si sale el azufre en estado gaseoso, sale a altas temperaturas, ¿ya? Altas de cientos de grados Celsius. Y llega a la atmósfera está muy fría, entonces el azufre puede precipitar como pequeños cristalitos, ¿ya? Entonces, eso es un producto de actividad volcánica, en este caso fumarólica. Los yacimientos de azufre que se explotaron en el altiplano ya provenían de esto, le llaman solfataras a los depósitos, por mucho contenido en azufre. O caliche de azufre también le llaman, ya en el norte la palabra caliche es más extendida. Eso, bueno, y lo otro que está abajo es que en los fluidos hidrotermales ya también pueden acarrear una química muy particular, componentes químicos particulares, que al enfriarse el líquido, esos componentes químicos pueden precipitar como minerales. Hay veces que los componentes son sulfatados, ¿ya? Que el líquido tiene mucho SO4, que es el grupo aniónico de los sulfatos, ¿ya? SO4. Entonces esos líquidos sulfatados van a precipitar minerales sulfatados. Hay otros que son carbonatados, ¿ya? Entonces tienen el grupo aniónico CO3 y van a precipitar minerales carbonatados. Y hay otros que son clorurados, ¿ya? Eso también depende de la interacción del agua con la roca con la cual circulan. Y bueno, hay distintos minerales que se pueden formar a partir de ello. ¿Alguna pregunta? ¿Han escuchado otro tipo de actividad volcánica? ¿Les suena? ¿No? Ya, si no, vamos a avanzar. Entonces vamos a comenzar a ver rocas, ¿ya? Primero vamos a ver las rocas que se forman a partir de erupciones efusivas. Entonces coloquen el título, rocas que se forman a partir de erupciones efusivas. Entonces ello requiere de flujos de lava. Los flujos de lava también se les llama coladas. Flujos o coladas.
Una colada de lava es lo mismo que un flujo de lava, ¿ya? Magma que sale a la superficie, y en la superficie se le llama lava. Ya esa es la única diferencia conceptual. Entonces, las coladas de lava ya se cumple lo que habíamos visto para los magmas. Los que son básicos son de alta temperatura y los que son más ácidos son de menores temperaturas, ¿ya? También la viscosidad. Acá hay una unidad de viscosidad, ya yo no conozco mucho de esto, pero sí es importante verificar que la diferencia es de órdenes de magnitud, ¿ya? De 10 elevado a 2, para una que es muy poco viscosa, a una que tiene mucha viscosidad, como los magmas ácidos, ya que generan lavas ácidas, tienen hasta 9, 13, ¿ya? Los órdenes de magnitud, o sea, pasa de cientos a cientos de miles, estaría acá entre medio, ya, a miles de millones, ya, miles de millones. Cientos de miles de millones, ya, así mucho más, ¿ya? Entonces son varios órdenes de magnitud, por lo tanto la diferencia es bastante importante. Eso, entonces esto le va a dar características ya a la roca que se forma porque si fluye mucho más, o sea, más fluido, ya una roca, o sea, el magma se va a extender en un espacio mayor, y si es más viscoso va a fluir menos, entonces no se va a extender fácilmente. Entonces va a tener una extensión areal más corta para un mismo volumen, ¿ya? Un mismo volumen de la erupción. Un magma viscoso, una lava viscosa, va a tener una extensión areal menor, pero una potencia, un espesor mayor, ¿ya? A diferencia del que es más fluido, en el fondo el más fluido se va a alejar más fácilmente del centro volcánico y por lo tanto va a cubrir un área mayor y su espesor va a ser menor, ¿ya? Eso, entonces vamos a ver algunas coladas de lava que son típicas, tienen características que las vamos a ver, que le van a dar texturas a las rocas. Así que esto avanza, ahí avanza. Bueno, usar la misma foto, ¿no? Estas fotos son tomadas de textos. Los volcanes en Hawái ya son los favoritos de los textos de los estadounidenses. Entonces acá hay una colada de lava, como un río, ya que se bifurca ahí. Esta colada al principio es descubierta, o sea, se ve el material incandescente en contacto con el aire. Eso es algo que tienen en común la mayoría de las coladas de lavas. Después que ha fluido cierta distancia, la lava se enfría y se genera arriba lo que se denomina costra de enfriamiento. Voy a escribir costra o superficie de enfriamiento. Enfría. Ya, entonces a los que les gusta la leche caliente, cuando se enfría ya se genera una nata. Es lo mismo, y aquí es lo mismo, por enfriarse la lava se genera esta nata o costra de enfriamiento. En la escala de magnitud que estamos hablando acá, esa costra puede ser prácticamente un sólido, ¿ya? Bueno, igual no osen caminar encima si es que andan por ahí, puede ser peligroso. ¿Ya? Pero cumple una función importante que es aislar de la temperatura al magma que queda, a la lava que queda debajo, ¿ya? Al estar la costra de enfriamiento, al quedar la costra de enfriamiento en contacto con la atmósfera, aísla térmicamente la lava que está abajo y esa sigue a altas temperaturas fluyendo. Y esas son como características que hay que tener en cuenta. Entonces, puede ocurrir que la costra de enfriamiento tenga enfriamiento sumamente rápido y por lo tanto se genere, ¿qué se va a generar? Se genera vidrio,
¿ya? En cambio abajo se puede enfriar más lento, producto de que queda aislado térmicamente. Entonces puede generar texturas microcristalinas, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, eso, características generales, ¿ya? Después vamos a ver los tipos, ya estamos en la hora. Después vamos a ver los tipos, vamos a ver cuatro tipos de coladas de lava, y eso. Ya vamos a quedar hasta acá, y esto lo retomamos la próxima semana. Ya la próxima semana no va a haber el receso, va a haber clases. Entonces vamos a terminar con rocas volcánicas, idealmente el lunes, y si es que terminamos bien, y comenzamos inmediatamente a ver sedimentarias el lunes, si no el jueves. ¿Ya? Entonces ya tendrán que haber leído la lectura de plutónicas, si es que hay dudas, háganla, o sea, de rocas ígneas, háganlas el lunes, y la de sedimentaria ya para que empiecen a leerla. Esas dos lecturas ya están. Eso, quedamos hasta acá, continuamos la próxima semana.